Entonces, acá, o sea, como para traer desde las últimas clases hasta hoy, la idea fuerza importante sería tener presente que la política económica, ¿no? Es dentro de aquel modelo de producir y distribuir riqueza. La política económica vendría a ser el conjunto de herramientas que disponen los tomadores de decisiones para asignar recursos escasos. Eso que está dicho como muy, muy, muy en general, en particular lo que significa es que cuando nosotros observamos el desempeño económico y hay algo que no, esa era la economía descriptiva, y hay algo que no queremos o no entendemos o lo que sea, que ocurra, y si lo queremos modificar, lo que tenemos que hacer es recurrir a la política económica. Y la política económica decíamos que tenía tres cajas de herramientas, ¿no? La política fiscal, la política monetaria y la comercial. ¿Se acuerdan? Bueno, básicamente este curso está la primera parte en la política monetaria y luego vamos a la política comercial. Lo fiscal no lo vemos tanto. ¿Bien? Y entonces, en ese contexto, nosotros lo que habíamos dicho era que la política monetaria de un país, por ejemplo, en nuestro caso, la política económica de un país pequeño, periférico y abierto, está directamente vinculada a las capacidades que tiene ese país y al conjunto de reglas formales e informales que forman al sistema monetario internacional. Y esa era nuestra definición. ¿Está? Nuestra definición de sistema monetario internacional. Entonces, ¿cómo son las posibles estrategias para abordar el tema del sistema monetario internacional? Bueno, son diversas, ¿no? No se puede fumar en clase, Lourdes. Este, Yo estoy en mi casa. bueno, acá estamos en clase, perdón. Este, che, ¿por qué me distraigo así? Bueno, Ay, el, comer, profe, sí, porque tengo un hambre que Dios me libre. comer tampoco se puede. Se puede hacer ¡Ay, nada. profe! Solo prestar atención. Ah, ¿Está bueno, está Pero bien? yo presto atención, no ¿Qué quiso hacer torta una frita falta de que te lo respeto. pide? Yo Pero apago la cámara, no pasa me nada. distraen a mí. Es horrible. ¿Qué Bueno, torta frita que entonces el confíe? sistema monetario internacional tenemos como muchas estrategias para abordarlo. El que elegimos nosotros es hacer un planteo cronológico, ordenado, de cómo se fue constituyendo el sistema monetario, no desde el origen de los tiempos, sino tomamos como punto de partida la primera globalización, y decimos que cada sistema monetario internacional, idea fuerza importante, están correlacionadas con un momento de la historia del comercio internacional, es decir, momento del comercio internacional, momento del sistema monetario internacional, y generalmente que se correlaciona con el poder que tiene una potencia hegemónica, ¿no? Entonces hacemos como esta tríada: potencia hegemónica, sistema monetario internacional, perdón, comercio internacional y sistema monetario que lo nutre, ¿no? Entonces, si uno lo piensa así, es como relativamente sencillo darse cuenta la evolución o las etapas del sistema monetario internacional desde que nosotros lo vamos a abordar, que es principio del siglo XIX, a la actualidad. ¿Bien? Bueno, voy a compartir PPT. ¿Bien? Esta idea fuerza de potencia, régimen comercial y sistema monetario que lo nutre es como una idea muy potente porque, ¿qué vamos a ver ahora? Bueno, las etapas que son, nosotros vamos a ver cuatro del sistema monetario internacional. Vamos a ver que cada una de ellas se define por esta tríada. ¿Bien? Potencia, comercio, sistema monetario que los nutre. ¿Bien? Nosotros vamos a hacer un repaso muy rápido por estas tres y después nos vamos a detener en el momento actual. ¿Ah? Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, comparto. Param, pam, pam, param. ¿Ven bien ahí? Sí, profe. Sí. Buenísimo. Bueno, la pregunta inicial que rige esta clase es: ¿qué hace, qué fenómenos están detrás de que una moneda valga?
O sea, ¿por qué vale el dinero? ¿No? Nosotros, este, cuando tenemos $1 en la billetera, tenemos 40 pesos, ¿no? Bueno, ¿cómo se generó ese proceso? Entonces ahí la idea es, ¿por qué vale el dinero? Es como la pregunta inicial, ¿no? Si uno va a la historia del dinero, la historia monetaria, bueno, está muy vinculado, depende del momento de la historia ¿no? que abordemos, pero es esta historia de que había un poder señorial, ¿no? El señor feudal era el que podía emitir la moneda, por eso las monedas tenían la cara del señor feudal, y ahí estaba lo que se llamaba el señoriaje, que era lo que cobraba el señor feudal por emitir. Sí, Laura. Profe, es porque es un medio de intercambio eh, que acuerdan las partes que van a negociar un intercambio, por ejemplo. Antiguamente era así, ¿no? Primero era un intercambio, yo te doy comida, vos me das otro Sí, comestible, en ¿no? en términos históricos, uno dice, ¿no? Esto ya lo vimos, que era cuando uno produce un excedente, genera una especialización en la producción de un bien o de un servicio que lo obliga a renunciar a la producción de otros bienes y servicios necesarios para su consumo, pero se produce un espacio de intercambios de excedente que llamamos mercado. Ese primer espacio, que no importa dónde nació ni cuándo, al inicio era el intercambio de bienes, ¿no? Bienes por bienes. Después, a este intercambio que era mercancía por mercancía, se le intermedió la mercancía suprema, o lo que nosotros denominamos, que esta es la definición de dinero, ¿no? Este, la unidad de intercambio universal, es decir, una unidad de valor de carácter universal. Es una mercancía que tiene la capacidad de intercambiarse por todas las mercancías. Esa es la definición de dinero. ¿Tá? Que al principio era un espacio muy reducido. Pero ¿qué hace que ese dinero valga? ¿No? Esta idea que hablábamos este, al principio de clase, ¿no? Yo vivía en Ciudad Vieja, mi hija tenía 4 años, íbamos de la mano, que no sé qué, papá, ¿por qué hay pobres? Bueno, y yo, viste, uno va pensando en otra cosa, ¿y por qué no tienen plan? ¿Y por qué no hacemos más billetes y les damos? ¿No? O sea, algo bastante sencillo, se termina la pobreza. Bueno, porque si uno produce el objeto dinero, ese objeto pierde poder de compra, ¿no? Bueno, se devalúa. Esa historia de por qué no podemos imprimir dinero, ¿no? Porque el dinero se devalúa, está directamente vinculado al sistema monetario internacional que nos rige y en su momento al sistema monetario internacional que rigió. Entonces, los países como Uruguay, pequeños, periféricos, dependientes y abiertos, en términos de caja de herramientas, en esta que estamos abordando, que es la caja de herramienta monetaria, tenemos restricciones, que son las que vienen dadas por el sistema monetario internacional. Ese es el punto de partida de este curso de la clase D. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Tenemos que conocer las etapas, cuáles son las características de un sistema monetario internacional y vamos a abordar Bretton Woods y ruptura, que es lo más importante y donde hay más preguntas en el parcial. ¿Ah? Bueno, entonces, el dinero es una mercancía que tiene la cualidad de ser el equivalente universal de todas las otras mercancías. Marx dirá, el dinero tiene la cualidad de que pone todos los bienes a nuestros pies, ¿no? Por eso, sus tres funciones principales, ¿no? Que son unidad de valor, unidad de cambio y de reserva, convierten a la mercancía dinero en la mercancía por excelencia. Uno en tiempos modernos está muy preocupado, más preocupado por producir el bien dinero que producir bienes que quiere consumir, ¿no? Y ahora vamos a profundizar en ese. Entonces, ¿por qué vale el dinero? La pregunta tiene una respuesta y es, vale porque hay un conjunto de acuerdos políticos que le dan validez a un objeto que adquiere la característica de dinero. Y hay otros objetos que al mismo tiempo pueden ser dinero, que son las divisas, que tienen una cualidad mayor. ¿Cuál es? ¿Qué son? Definición de divisas, preguntita de parcial. ¿Qué son? Internacionalmente admitidas. Exactamente. Son monedas
que tienen la capacidad de ser internacionalmente admitidas para alimentar los flujos de comercio internacional. Toda divisa es dinero, pero no todo dinero es divisa. Bien, bueno, entonces, seguimos. Si uno mira la historia de la humanidad, la historia de la humanidad es la Perdóname, historia. profesor. ¿Qué pasó? En divisa, ¿lo podrías repetir? Que me quedé No, con la... estabas con el pucho. Mientras pagabas el pucho, No, mi negro, te ya lo había fumado distrajiste. hace rato. Digo, si tú querés me retiro de la clase, pero yo te pregunto porque me interesa. No te pongas peleada ahora. No me hagas, no me hagas la que me enojo. Yo no tengo Te estoy monedas que peleando. tienen la capacidad. Escúchame. Divisa. La idea es esta. ¿Cuál? La idea fuerza es la siguiente. Si vos tenés 1.000 pesos, es dinero, ¿verdad? Si vos vas con los 1.000 pesos a Holanda, ¿podés hacer algo? No, pero lo puedo Pero si, cambiar. no, en Holanda nadie te va a agarrar los No, 1.000 pesos. no, lo puedo llevar para usar la moneda que utiliza Holanda. No, pero yo te digo, si vos vas con una Juana a No Holanda, puedo hacer nada. nada. Es más, te digo, vas con 1.000 pesos a Río de Janeiro No puedo hacer nada. y no puedes hacer nada, pues no hay iba a decir una mala palabra, un solo cambio que te los tome. ¿Entendés? Esa es una característica, es un dinero que vos con 1.000 pesos acá podés hacer varias cosas, pero no tiene la característica de divisa. ¿Se entiende? Entonces, la divisa es un medio de pago internacionalmente aceptado. Esa es la definición de divisa. Y como uno puede empezar a sospechar, generalmente las divisas están atadas a la hegemonía dominante en el momento de la historia y a las pautas comerciales que rigen en ese momento de la historia. Gracias. Ahí, Lourdes, ¿bien? Entonces, la característica de la divisa es que es una moneda, pero que tiene la capacidad de ser aceptada internacionalmente. Ejemplo, el dólar. Ejemplo, el dólar. Pero si yo te daba un dólar norteamericano en 1880, no hacías nada, porque no era una divisa. Bien, y ahora vamos a repasar un poco. No tenía la fuerza. No tenía fuerza de divisa, correcto. Bueno, ahora vamos a esta historia de el comercio internacional, ¿no? Es, en términos históricos, es moderno. Explica una parte de la historia muy corta de la humanidad, ¿no? Nosotros, uno puede decir que el ser humano es más o menos parecido a como somos ahora, tiene 300.000 años, una cosa así, ¿no? Y la mayor parte de la historia de ese bicho humano es un bicho muy parecido al resto de los bichos, a los lobos, a los lagartos. Son bichos que andamos moviéndonos, comiendo, buscando una cueva para refugiarnos y poca cosa más. Esa es la historia de nosotros como seres humanos, ¿no? Como bicho, como animal, ¿no? No estoy atacando ninguna concepción religiosa. Estoy hablando del punto de vista antropológico. Cuando uno rasca para atrás, la historia del bicho humano, animal, así como sabemos los distintos orígenes de otros animales, el nuestro es ese. Bichos que nos arrastrábamos por la B y comíamos lo que nos encontraba. Hace relativamente poco que ese bicho empezó a crecer en número, ¿no? Con distintas expresiones étnicas, todo lo que ya saben, ¿no? Y si acortamos esa mirada de la historia y vamos a la era cristiana, ¿no? Los últimos 2000 años, ¿no? Que es lo que está graficado acá, el año cero es el año cero en la era cristiana, uno ve que incluso cuando la población era más o menos, eh, había crecido respecto a aquel bicho de hace 100.000 años, casi durante 1.800 años permaneció incambiada la población a nivel global, ¿no? ¿Cuándo pasa algo? Y bueno, es acá, ¿no? Esta ruptura que hay acá, que ya la vimos, ¿no? ¿Qué es esta ruptura? Bueno, uno lo puede sintetizar en la revolución industrial, pero pasan más cosas que la revolución industrial, ¿tá? Si vamos acá a este gráfico nos muestra la evolución del Gross Development Product, que es el Producto Bruto Interno en azul, y la población en lila, rosa, no sé cómo lo ven ustedes, ¿no? ¿Qué vemos ahí? Que desde el año cero
hasta el año 1800, básicamente hay como que se acompañan. En el año 1000 hay un pequeño quiebre de la población y ahí empieza la pelea entre la tasa de natalidad y mortalidad, que es lo que Malthus llamó la trampa malthusiana, es decir, cada vez que crecía la población, no había alimento suficiente para sostener ese crecimiento de la población, venía una hambruna, la gente se moría, ¿no? Que eso es cómo opera el regulador biológico de cualquier comunidad biológica, ¿no? Sí. Cuando hay una plaga, cuando una comunidad de individuos, de cualquier bicho, crece desproporcionadamente, ¿no? Bueno, el ser humano, al haber superado, ¿no?, las restricciones biológicas, porque empezó a producir alimentos, perdón, por encima de sus necesidades, pudo alimentar más población, ¿no? Y ahí se va dando población, ¿se entiende? Y esa división social del trabajo inicial que vimos con Smith, después se transforma en división internacional que vimos con Ricardo. ¿Qué significa? Distintos lugares del mundo, la colonización, intercambios, esclavos, cosas, barcos, yendo y viniendo, el océano, intercambios internacionales. ¿Y qué se generó? Los mismos problemas que habían habido hacía 500, 1000 años atrás respecto a cómo generamos los intercambios entre las cosas. Y bueno, y ahí es donde viene el tema de la generación de un sistema monetario internacional que le dé validez al dinero, pero este dinero en formato de divisa. ¿Bien? Y hacia ahí vamos. Las ideas fuerza que acabo de plantear, ¿las entendieron? Perdón, voy Sí, a sí, volver un profe. poquito. Porque, ¿sí? ¿Sí, Laura? Está. Acá es importante, ¿no? Esta historia acá, este quiebre de época, ¿no? Fíjense, uno a grandes rasgos, o sea, como mecanismo memotécnico, ¿no? O sea, cómo recordar datos. Si ustedes quieren, pueden hacer este juego. 1750, año 1750, la población era de 750 millones de personas en el mundo. ¿Está? ¿Bien? 1750. 100 años después, 1850, la población se había duplicado, 1.400 millones. ¿Bien? Y 100 años después, 1950, se había vuelto a duplicar, 3.000 millones. Pero fíjense que en 1950, hace nada en términos históricos, éramos 3.000 millones. Es decir, que la población se venía duplicando cada 100 años. Pero después, ¿qué pasó? Entre 1950 y el 2000 ya pasamos a ser 8.000 millones. ¿Se entiende? Más que se duplicó en 50 años. ¿Lo ven? ¿Qué significa eso? Poblaciones por todos lados con un nivel de producción de la gran 7. Fíjense todas las porquerías que uno tiene arriba de una mesa, ¿no? Todo esto son porquerías que hace 100 años no estaban en la mesa de una persona. Todas las porquerías que tenemos, todas, dry penes, esto, lapiceras de colores, flúor, estas pincitas para atar papeles, todo. Miles y miles de objetos que consume cada individuo, el santo y divino cohete. ¿Qué es eso? El mundo produciendo, intercambiando. ¿Qué se requiere para esos intercambios internacionales? Divisas. Bishu, yataras, capa, capa. Básicamente Pero, un bien que sea aceptado por todos para comerciar. correcto. A eso le vamos a llamar divisa. ¿Está? Y acá ya empezamos a ver una dificultad. ¿Por qué no es el peso? ¿Por qué no es el real? ¿Por qué no es el austral? ¿Por qué no? Bueno, porque ahí está la Santa Trinidad. Potencia hegemónica, comercio, sistema monetario. ¿Está? Bueno, muy bien. Estas definiciones son todas preguntitas de parcial. ¿Está? Y tienen que ir a la fichita del sistema monetario para ampliar, ¿no? La gracia de la economía de mercado es que yo tenga un activo, que es un activo, es una representación de valor, y que esa representación de valor no se deteriore. Es esta historia de, si yo tengo 1.000 pesos un 1 de enero y lo pongo abajo del colchón, el 31 de diciembre esos 1.000 pesos van a comprar menos que el 1 de enero. Eso se llama deterioro de un activo. ¿Bien? Fíjense lo que les pasa a los argentinos, mucho peor, ¿no?
tienen 1.000 pesos el 1 de enero y el 31 de diciembre esos 1.000 pesos compran 100 veces menos. ¿Lo ven? Entonces, un sistema monetario tiene, esta es una característica, tiene que dotar de la capacidad a los activos de mantener el poder de compra. Entonces, toda representación de riqueza es un activo, pero no todo activo es dinero y no todo activo es una divisa. ¿Bien? Entonces, ¿qué tenemos que saber nosotros? Nosotros lo que tenemos que saber, a los efectos de este curso, es que el sistema monetario internacional es el que permite, el que habilita reconocer a unos objetos como divisa, como medio de pago internacional, y a otros no. Pero al mismo tiempo, ese reconocimiento hace que las monedas, el papel moneda local de los países tenga que tener un vínculo con esa divisa. Por eso nosotros nos despertamos todos los días a ver cuánto está el precio del dólar. El precio del dólar no es un tema para un norteamericano, porque no tiene una economía bimonetaria. ¿Cuál es el precio, levantando la mano, que le preocupa al norteamericano en términos monetarios? Levantando la mano. Victoria, Araca, Victoria, estoy en la gloria, se fue mi mujer. Si no me equivoco, el oro. Bueno, no estaría mal, pero no es la mejor respuesta. No es la mejor respuesta. Angela, ¿El petróleo? no es la mejor respuesta. No está mal, pero no es. Lourdes, Yo pensé en el dólar americano. sí, pero ¿qué precio dije yo? ¿De qué me estás hablando? El gringo se levanta, se come panceta, 3 huevos fritos y toma café, al menos eso muestran las películas. ¿Y qué hace? ¿Y qué precio se fija? Federico, ¿El de la tasa de interés? la tasa de interés. ¿Por qué? Porque la tasa de interés, y esta idea ya la dije varias veces, es el precio del dinero. ¿Se entiende? Entonces, en las economías bimonetarias, el precio del dinero está expresado en términos de la otra moneda. Bruno, ¿querías agregar algo? Sí, profe, yo iba a decir el mercado de stocks, pero no sé si No, no va por ahí. estaba bien. Te ¿No? entiendo, pero no Ok. va por ahí. O sea, la primera referencia de un norteamericano en términos de precio es el precio del dinero. Por eso Lourdes venía bien, ¿no? Es el precio de la moneda. Pero el precio de la moneda en las economías como la norteamericana, que no tiene que preocuparse en principio por el precio de otras monedas, es porque el gringo no compra euros, no compra el gringo normal, ¿no? El ciudadano de a pie, como uno, que uno tiene que ir a comprar $100 para pagar una cuota del auto, $200 para el apartamento, no sé qué, ¿no? El precio del dinero en Estados Unidos es la tasa de interés. Y esta es una definición. La tasa de interés es el precio del dinero. Porque el precio del dinero de Estados Unidos es un precio de referencia internacional. Entonces, gran parte de qué le pasan a los países pequeños, periféricos, dependientes y abiertos como el Uruguay está relacionado a un precio que no manejamos. Yo creo que ya lo dije esta idea, ¿no? O sea, cualquier político que les diga que no va a devaluar, cualquier político que diga que el tipo de cambio va a ser estable, miente. Pero no es que mienta, es porque es imposible saber, ¿no? Porque la política monetaria del Uruguay está fuertemente influenciada por una política monetaria que no manejamos, que es la política monetaria de los Estados Unidos. Yo no sé si han escuchado ahora las noticias, pero hay una fuerte tensión entre el secretario del Tesoro norteamericano, que vendría a ser el presidente del Banco Central, en realidad tiene el rango de ministro, ¿no? Y Trump, ¿no? Porque uno quiere subir la tasa de interés, la otra la quiere bajar. ¿Por qué es tan importante esa tensión? Porque el precio del dinero modifica la asignación de recursos. Levantando la mano, si aumenta la tasa de interés en Estados Unidos, si aumenta la tasa de interés en Estados Unidos, ¿qué pasa con el consumo? Esto ya lo vimos.
¿Qué pasa con el consumo en Estados Unidos? A ver, Bruno, Baja, explique. porque si el dinero es más caro, es más, valga la redundancia, es más caro pedir prestado. Entonces hay Bien, menos inversión. ese es el motivo uno. El motivo dos, Horacio. Tenía eso nomás. El motivo dos, Lourdes. Y yo creo que si vos tenés el mismo salario y te sube la tasa de interés, las cosas te van a salir más caras y vas a No, gastar no, menos. no va por ahí. Valentina, yo ya lo dije esto. No sé si es la respuesta que buscabas, pero también No sé. además, o sea, las deudas que la gente ya tiene son más, o sea, son más grandes, entonces tiene que pagar más deudas y disminuye el poder No es la comprar. respuesta que estamos buscando, pero está bien lo que estás diciendo. Pero habían dos fenómenos directos que estaban vinculados al precio del dinero. Me voy a saltear a Federico que ya habló, voy a Camila. Camila, O sea, yo no sé tampoco si esta es la respuesta, pero no no tiene que ver con importa. el tema del ahorro. Correcto. ¿Y qué Eh, pasa con el los ahorro? bancos pagan más intereses por ahorrar, entonces las personas prefieren guardar el dinero en lugar de Perfecto. gastarlo. Perfecto, quédate ahí. Esa es la respuesta. Un aumento de la tasa de interés en Estados Unidos tiene un efecto restrictivo en términos de consumo por dos vías. La primera vía, se encarece el precio del dinero, por lo cual comprar, recuerden que el dinero es un objeto más. Si aumenta la tasa de interés, está aumentando el precio del dinero. Entonces, cuando yo voy a sacar un préstamo, estoy comprando dinero. Entonces, si aumenta el precio de dinero, me sale más caro comprar dinero, entonces compro menos dinero. Y si compro menos dinero, consumo menos. Esa es una vía. La segunda vía es la del ahorro. Si los bancos me dan interés y yo tengo un excedente en el bolsillo, ese excedente, en vez de destinarlo a consumo, lo destino a ahorro. Entonces es restrictivo respecto al consumo. Y levantando la mano, ¿qué sospechan respecto a la inflación? Levantando la mano, y si puede levantar la mano algún compañero o compañera que no ha hablado, mejor. Bruno, tú ya hablaste, ¿no, negrito? Baja Bueno, la mano. está bien. Ángela, o no me acuerdo si hablaste. Dale, Ángela. A ver si estoy correcto. La inflación baja porque al haber menos dinero, la gente compra menos, los precios bajan, la inflación baja. Eso es una medida que Perfecto, sucede constantemente en Argentina, perfecto, directamente. perfecto, perfecto. Sí, bueno, acá es la linealidad, ¿no? La política monetaria tiene efectos donde es creíble. ¿Se entiende? ¿Qué le pasa a la Argentina? La Argentina está pagando tasa de interés del 30% y los precios no bajan, ¿no? Imagínense, una tasa de interés de 30% significa que vos pones 1.000 pesos argentinos y al cabo de un año te dan 1.300. Entonces, ¿no? La gran consigna de Milei, la inflación existe cuando se imprime dinero, ¿no? La idea es que si vos sacás dinero, baja la inflación. ¿Qué quedó demostrado en la política monetaria argentina? Que la inflación no es solo cuando emitís dinero, ¿no? Tiene que haber certeza, ¿no? Sí. Y esto es lo que hablamos los primeros días de clase, ¿se acuerdan, no? Que la economía es una ciencia social y como ciencia social, a medida que yo describo el objeto, lo modifico. En este caso, si los mercados no creen en la política monetaria, la modifican. ¿Ah? Entonces, porque acá lo que hay es, si yo pongo 1.000 pesos el 1 de enero y el 31 de diciembre los bancos me dan 1.300, se tuvieron que emitir 300. Entonces, en términos de expectativa, si hay una tasa de interés de 30%, yo ya sé que la inflación va a ser del 30%. ¿Lo ven eso? Porque se va a tener que emitir 30, no es lineal, no es así, ¿no? Pero es lo que les quiero dar a entender, ¿no? Pero sin embargo, en Estados Unidos, decime, Ángela. Perdón. Pero también se podría, o sea, no solo emitiendo, si el país vende, ingresan el dinero, ingresan dólares, por lo tanto estaría de esa forma compensado. El problema con Argentina es que no venden, no ingresan dólares y por eso se emite dinero. Me parece que es también por eso. Sí, bueno, en algún momento, si tenemos tiempo, vamos a dedicarle a Argentina, no por morbo, sino porque es un caso de estudio en política monetaria, en el sentido de que gran parte de la política monetaria de los países dependientes, como somos nosotros, ¿no? Nuestro peso está atado, como bien dice Ángela, al ingreso de divisas.
en este caso dólares. Entonces, si vos exportás mucho, te ingresan divisas y eso te permite que tu masa monetaria en pesos vaya acompañando el crecimiento de los dólares. Entonces, la emisión es neutra en términos de tipo de cambio, porque tenés la misma masa monetaria en dólares que en pesos, ¿no? Entonces, ahí el tipo de cambio va creciendo junto, ¿no? A la Argentina lo que le pasó, entre muchas otras cosas, es que en el 2001, cuando vino la crisis, el Congreso, todas las voces del Congreso, declararon default a viva voz, ¿no? O sea, no vamos a pagar la deuda externa. Bueno, eso políticamente tuvo una sanción del sistema financiero. El sistema financiero castigó a la Argentina. Y durante años le cortó todas las vías de financiamiento, ¿no? Es decir, el Fondo Monetario no le prestaba, los compradores de bonos no le compraban bonos, no podía emitir deuda. O sea, emitir deuda significa emitís un papel que dice, esto vale 20.000 millones de dólares, te entran 20.000 millones de dólares porque el mundo sabe que vos te los vas a pagar, ¿no? A la Argentina no podía hacer eso. Entonces ahí empezó una espiral de impresión de moneda local y bueno, ya empezó la devaluación constante, ¿no? Que fue estructural. Este, entonces, gran parte, y además porque venía de un periodo inverso, que había sido la dolarización, que había sido el 1 a 1 con Menem Cavallo, que decía, por ley decía, todo dólar vale un peso. Entonces, como tuvo un proceso de privatización muy fuerte en la década del 90, claro, vendían YPF, entraban 25.000 millones de dólares, emitías 25.000 millones de pesos y era 1 a 1. Vendías el gas, entraba plata. Pero ¿qué pasó? Después que las empresas compran, te empiezan a comprar las tarifas y esos dólares que entraron empiezan a salir. Pero vos ya tenías pesos emitidos. Y encima te convertiste en un país caro. Entonces fue la época que los argentinos venían a Uruguay y eran dueños iban a Miami, no sé qué, no sé cuánto. Y empezó el proceso de desindustrialización. Entonces, no solo no producían, porque eran caros, ¿no? Sino que además mandaban todos los dólares afuera para comprar las cosas que habían dejado de producir. Entonces llegó un momento que los pesos estaban acá arriba, los dólares acá abajo, y esa fue la devaluación del 2001, ¿no? Pero eso es un proceso que le pasa a muchos países. El tema es cómo después vos reconvertís o recuperás la credibilidad para que una política monetaria sea creíble. Porque al final de cuentas es la clase del primer día. La economía es de creer, ¿no? ¿Se acuerdan que decíamos que vivíamos en un momento de la economía fiduciaria? ¿Qué significa la economía fiduciaria? Que hay que creer. Federico, dime. No, que yo quería agregar que en la región Ecuador también es otro país que está dolarizado completamente Ujú. y que incluso en el gobierno de Rafael Correa, eh, que bueno, ideológicamente era contrario a ese tipo de políticas, ni siquiera durante esos gobiernos se pudo volver a instaurar la moneda nacional. Siguieron No, siendo un país dolarizado hasta el día de hoy. Porque sí, una vez que se dolariza la economía, es muy difícil dejar de hacerlo después. no. Desdolarizar una economía, otra vez, una economía periférica, dependiente y abierta como es la de Ecuador, es imposible. O sea, yo participé en muchos grupos de estudios que hablaban de la desdolarización y, y el esquema que vos tenés que generar, ya hasta desde el punto de vista de la logística monetaria, es decir, cómo vas sustituyendo el curso forzoso de una moneda por el de otro, es carísimo, es carísimo, es No, carísimo. la conducta de la gente sobre todas las cosas. Sí, porque hay una parte que es muy smithiana, muy liberal. Yo sé que capaz que esto suena como muy liberal, pero al final del día, el que le da el valor a las cosas sigue siendo, o sea, en las economías de mercado es el mercado, ¿no? Es como en Argentina, s- más allá del hartazgo, del cansancio, no importa, ¿no? Pero nadie se podía sorprender con la política monetaria que proponía Milei, ¿no? Y fue muy coherente desde el punto de vista consistente. Estoy hablando, no estoy haciendo valoración de bueno o malo, estoy diciendo desde el punto de vista monetario, la política monetaria fue consistente con los objetivos que se plantearon. Claro. Pero ¿qué pasa?
como es de creer, por más que venga el más sátiro de todos los sátiros, loco de todos los locos, que no le importe absorber los costos políticos, todo eso, y la gente lo haya votado y le crea, la gente sigue sospechando del peso. Entonces sigue ahorrando en dólares. Entonces entran los dólares y los dólares que necesita el mercado para que el tipo de cambio en pesos se vaya, lo que llama el precio de mercado, no pasa. Y no pasa y no pasa. ¿Por qué? Porque hay una cosa que Douglas North, que fue un premio Nobel, le llama el path dependence, ¿no? Es cuánto del pasado influye en tus decisiones del presente. Entonces vos estás tan castigado de que si ahorras en pesos, tus pesos se deprecien, esta, la definición de activo ahí arriba, el activo peso argentino pierda valor, pierda valor, pierda valor, que ves un peso y lo quemás. Esta historia de que vas a Argentina y explota todo y los teatros... Y porque vos no podés tener plata en el bolsillo, porque si tenés plata en el bolsillo se está deteriorando. Entonces tenés que salir a comer, al cine, al fútbol, quemarte toda la guita. ¿Se entiende por dónde va? Sí, sí, clarísimo. Bueno, no me hagan hablar más de la Argentina. Tenemos una compañera argentina que está mirando con cara de odio ya. Yo no me quiero hacer odio. No estoy siguiendo el chat, quiero decirles. Si hay algo importante en el chat, alguien que me alerte. Bueno, ¿se entendió todo esto? Bueno, acá ya hablamos de tasa de rentabilidad de tipo de interés, piqui, piqui. Muy bien, seguimos. El dinero tiene tres funciones clásicas, ¿no? La primera es como medida de valor. Esto que decíamos, la equivalencia universal con todas las mercancías. Si yo tengo dinero, tengo todo lo que ese dinero representa en términos de vaso, de lentes, de teléfonos, de computadoras. ¿Tá? La segunda es medio de circulación, es esto de la liquidez, ¿no? Esto de si yo tengo un campo, tengo un activo, pero ese campo transformarlo en un auto es muy difícil, porque tengo que venderlo para acá, pingui, piqui, ping, ¿no? Pero si yo tengo auto, si yo tengo dólares en vez de campo, el dólar lo transformo en auto rápidamente, ¿no? Liquidez. La definición de liquidez es la velocidad en que se transforman los activos, ¿no? Y la tercera función es como unidad de reserva. Y acá es donde el dinero abandona, ¿no?, su función del medio y pasa a ser un fin, que es lo que nos pasa ahora, ¿no? ¿Qué atesoramos? Atesoramos dinero, ¿no? ¿Y qué buscamos? Bueno, ¿cuál es la mejor manera de atesorar un activo y que ese activo mantenga o incremente capacidad de compra en el futuro? Porque esa es la gracia de un activo. Que yo pueda, por eso el oro en su momento fue el activo y por eso hoy una compañera decía, el oro no estaba mal lo que estaba diciendo en ese momento, ¿no? Porque nosotros tenemos una sensación, que ahora vamos a ver que es una sensación equivocada, de que detrás de todo expresión monetaria hay un respaldo en algo, ¿no? Nosotros ya sabemos el final de la película que no es así. Bueno, vamos al sistema monetario internacional. Todo esto ya lo dije, ¿no? Conjunto de reglas, el tema de las certezas, piqui piqui, que hay un vínculo entre el comercio y sistema comercial y sistema monetario, que el sistema monetario está dentro de la política monetaria como caja de herramientas. Estoy yendo un poco rápido porque quiero darles la mayor cantidad de preguntas posible, ¿no? Por eso estoy yendo. Bueno, acá la historia es, si ustedes logran emparentar esta tríada entre política monetaria, sistema monetario, política comercial, sistema comercial y la hegemonía, el tema de las etapas los van a tener más o menos resuelto. ¿Ah? Si uno tuviese que hacer una especie de resumen apretado de la historia, ¿no? A ver, sistema monetario, yo qué sé, los romanos tuvieron el sur, ¿se entiende? Nosotros vamos a ver el sistema monetario desde el punto de vista, desde el proceso de conformación de lo que hoy podemos llamar mercado global o mercado internacional. ¿Bien? Es decir, cuando el mercado internacional quedó más o menos configurado, estable, cerrado, ¿no? Y podemos decir que fue en el siglo XIX,
¿no? Ahí hay un conjunto de, hay un conjunto de eh, elementos históricos, básicamente la tecnología, el transporte, el flujo de información, la consolidación de el fraccionamiento o la división internacional del trabajo, la conquista de los territorios y demás, ¿no? Y eso en el siglo XIX es muy nítido, ¿no? Después vamos a ver que eso que era muy nítido en el siglo XIX, en el XX se rompe y bueno, y llegamos al XXI como podemos, ¿no? Si uno tenemos que hacer, ¿no? Esta es una preguntita de parcial. Bueno, vincule sistema monetario con sistema comercial, ¿no? El sistema comercial del liberalismo británico, ¿no? El sistema comercial del liberalismo británico tuvo su correlato en el patrón oro como sistema monetario. ¿Bien? ¿Desde cuándo hasta cuándo? Y bueno, nosotros podemos decir que el sistema depende que lean, ¿no? Si ustedes leen, no sé, a Krugman va a decir que el patrón oro rigió desde 1870 hasta 1914, 19, ¿no? Uno podría decir que es lo que yo más me inclino a pensar, es que el patrón oro nace en 1919, pero ahora lo vamos a ver cuando nos adentremos en patrón. Pero es el sistema que en términos de tríada es Gran Bretaña potencia, liberalismo británico como sistema comercial internacional, patrón oro como sistema monetario. PIC. Después, la segunda gran etapa es todo el proceso de inestabilidad e incertidumbre que se da desde la Primera Guerra Mundial hasta la finalizada la Segunda Guerra Mundial. Ahí hay un proceso de idas y vueltas. ¿Qué hay ahí? Una hegemonía en disputa, una hegemonía que cae, que es la británica, y una que asciende, que es la norteamericana, ¿no? ¿Qué va a emerger? Y bueno, va a emerger algo nuevo, y desde el punto de vista monetario, algo nuevo que va a ser Bretton Woods. ¿Bien? Desde el punto de vista comercial, ¿qué es lo que pasa en el periodo de entreguerras? Bueno, es la época del cerramiento, es la época del proteccionismo. Ustedes piensen en los nacionalismos italianos, el fascismo, los países cerrándose, cada uno pertrechándose para la guerra y demás, ¿no? Acuerdos bilaterales, un mundo cerrado. El liberalismo que había surgido allá en el siglo XIX cerró, ¿no? Hasta la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa en la Segunda Guerra Mundial? Emerge una nueva potencia. Esa nueva potencia, ¿quién es? Estados Unidos. Entonces, nace una hegemonía de Estados Unidos, un sistema comercial que es liberalismo institucionalizado, lo vamos a llamar, aperturismo institucionalizado, y el sistema Bretton Woods es el sistema monetario, donde el dólar se impone como moneda. Bueno, vamos a hacer un breve repaso de cada etapa. Este sistema Bretton Woods va a ir hasta 1971, que es la ruptura, y de 1971 estamos en el que estamos ahora, que es el sistema fiduciario. ¿Bien? Bueno, decíamos, cada etapa tiene su correlato con una potencia, con un sistema comercial. Martín, Sí, fiduciario es de confianza, ¿no? de creer, de cerrar los ojitos y confiar. Es de confianza. Sí, sí, de creer, sí, sí. Tal cual. El dinero no vale porque atrás o sea, el peso uruguayo no vale porque atrás hay unos dólares que lo respaldan y atrás del dólar hay un oro que respalda al dólar. No, vale porque le asignamos un valor. Y ese valor está conformado por eso que yo decía hoy, el past dependence, esa historia de cuánto de lo de atrás me explica mi actualidad, ¿no? Es cuánto puedo creer en el peso uruguayo. Y bueno, después de la crisis del 2002, la salida de la crisis uruguaya fue un pacto político, fue un pacto, se generó la concertación para el crecimiento, ahí participó el PIT-CNT, participaron las cámaras comerciales, todos los partidos políticos con representación parlamentaria, y dejaron a un lado los disensos y se concentraron en los consensos. Y dijeron, esta va a ser hacia dónde va a ir la política económica. Uno podrá discutir si está bien o está mal, ¿no? Pero eso fue lo que pasó, ¿no? Entonces, ahí hubo un reconocimiento del mercado internacional, hubo un acceso a mercado financiero internacional, todo ese proceso vino, ¿bien? Y pasó. Y ahí es donde se fijan las pautas del comercio internacional, ¿no?
no, ahí donde se fijan, no, ahí es donde las pautas del comercio internacional y del sistema monetario internacional permean a los sistemas nacionales. Bueno, eso era la actualidad. Vamos al patrón oro. El patrón oro, características. Lo primero es que es Gran Bretaña la potencia, ¿no? Gran Bretaña como potencia explicaba el 33% del comercio mundial, es decir, cada 10 unidades monetarias que se intercambiaban en el mundo, 3 las explicaba Gran Bretaña. O sea, era un tercio de lo que pasaba en el mundo lo explicaba Gran Bretaña, ¿no? Hay una frase de Engels de allá de 1889 que dice: el 90 y pico por ciento de la población británica vive en el medio urbano, en ciudades. ¿Por qué pasa eso? Bueno, pasa porque hay un mundo que la alimenta, ¿no? Gran Bretaña está toda urbanizada, industrializada, con sus máquinas prendidas a 1000, abasteciendo bienes industriales al mundo. ¿Por qué? Porque hay un mundo que los alimenta. Bueno, ahí hay todo un conjunto de reglas que se imponen a través del poder. El poder que tenía Gran Bretaña para imponer su presencia militar en los mares, comerciales. En Uruguay están todas las empresas, la Water Company, todas las empresas británicas instalándose en el Cono Sur, bla, bla, ¿no? Y allá por 1819 está lo que se llama la Resumption Act, que para mí es el momento en el que nace el sistema monetario, ¿no? Para mí, ¿qué es la Resumption Act? La Resumption Act es una resolución del Banco de Inglaterra, que en aquel momento oficiaba como Banco Central, en el cual le dice al mundo: bueno, todos los que tengan papel moneda libra esterlina tienen indirectamente oro. Y el Banco de Inglaterra se compromete a intercambiar esas libras por oro a un tipo de cambio fijo. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasaba en esa época? Y en esa época, si vos estabas intercambiando libras, o sea, si vos estabas en Montevideo, en el Montevideo colonial, ¿no? Se pagaban con libras. ¿Por qué? Porque indirectamente estabas teniendo oro. Pero eso, ¿por qué lo hacía? Porque había una potencia rectora del mundo que tenía el paz dependence, tenía la trayectoria, la espalda militar, política, cultural, hegemonía, para imponerse un papel moneda como divisa. Entonces, preguntita de parcial, ¿no? ¿Por qué la libra esterlina era una divisa? Y bueno, era una divisa porque era un medio de pago internacionalmente aceptado. Los contrabandistas de cuero de la banda oriental que sacaban cuero por Rocha, por Maldonado, hacían las vaquerías, sacaban el cuero, lo llevaban hasta la playa y ahí recibían libras. ¿Se entiende? Bueno, entonces, ¿cuáles son las características? Bueno, la potencia es Gran Bretaña, hay libre flujo de oro, hay un tipo de cambio fijo, hay estabilidad. ¿Está? Eso rige desde 1819 hasta 1914. ¿Qué pasa en 1914? Bueno, Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial implica un corte en el patrón oro. Y desde el punto de vista geopolítico, lo que está pasando es que hay un debilitamiento de una potencia. La potencia hegemónica viene en caída y hay otra que viene en ascenso, ¿no? Hay una disputa de la hegemonía, ¿no? Y la Primera Guerra Mundial cierra a los países. Ustedes imagínense que cuando un país compraba más de lo que vendía, ¿qué perdía en términos monetarios? Levantando la mano. En el patrón oro. ¿Puedes repetir la pregunta? En el patrón oro, si un país exportaba, importaba, compraba al mundo más de lo que le vendía, ¿qué pasaba, Horacio? ¿Perdía oro? Perdía ¿O oro. no? Y si perdía oro, no podía emitir moneda nacional. Y si no podía emitir moneda nacional, había deflación. Por eso había una preguntita en la slide anterior que decía: ¿por qué no importaba el desempleo? ¿Se acuerdan que en las economías deflacionarias había desempleo? Eso ya lo vimos, no lo voy a repetir. ¿Está? Entonces, los países en periodo de guerra no quieren perder oro. Entonces empiezan a cerrar. Empieza el proteccionismo. ¿Bien? ¿Cuál es la principal característica del patrón?
del periodo de entreguerra. Ay, no, si me muero tomando agua, sería terrible. Me voy a morir. Cualquier cosa, mande una ambulancia por Tezuel. Profe, sobreviví para ir a China. Para ir a Por China favor, nomás. sí, sí. Ah, sí. Me voy a Resistí. traer, me voy a traer el COVID del 2025. Voy a hacer la Úrsula, ¿no? ¿Cómo se llamaba la pobre mujer aquella que... El Frankenstein. No, pero la mujer aquella que hicieron... Carmela. La Carmela, Ah, la voy a hacer, Carmela. voy a hacer la Carmela del 2025. Voy a venir con una peste de comer algún... Todavía que no libramos unos días de vos, ¿te estás queriendo enfermar? No, no, no. No, y voy a venir todo apestado, ¿sabes lo que va a hacer eso? Está divino. Bueno, lo que les decía es que en el periodo de entreguerras lo que ocurre es un periodo de inestabilidad cuya principal característica es la ausencia de nitidez en las características. Es decir, la potencia que está en caída no termina de caer, la potencia que está en ascenso no termina de ascender, la libra no termina de ser sustituida por el dólar no termina de imponerse. Entonces es un momento de mucha inestabilidad. Y fíjense que pasa de todo, ¿no? Fíjense que entre 1914 y 1944 tenemos, además de las dos guerras, tenemos los años locos, que así se le llaman a los años 20, tenemos la crisis del 29, es decir, pasa de todo. ¿Tá? Es un momento muy, muy, muy complejo para el comercio internacional y si lo es para el comercio, lo es por ende para el sistema monetario. ¿No? Krugman dirá, es el camino hacia la autarquía. ¿Se acuerdan la definición de autarquía? ¿No? La autarquía era cuando las economías estaban cerradas, no intercambiaban con el afuera, ¿no? La definición de autarquía es cuando la matriz de producción y de consumo son idénticas. No compran nada de afuera ni mandan nada para afuera. Entonces hay un proceso de cerramiento. Las economías se empiezan a proteger, a cerrar, no quieren tirar oro para afuera, se achican, ¿no? Chiqui, 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 ¿no? El comercio se empieza a caer, los intercambios caen, hay desconfianza. O sea, de historia ustedes habrán leído o leerán, están los pactos secretos, uno pacta con uno, otro pacta con otro. Se generan los clearing, es decir, dicen, bueno, vamos a intercambiar entre tal país y tal país $1.000.000, pero no se mandaban monedas ni oro, se mandaban mercaderías por el equivalente, ¿no? Está todo ahí, ¿no? Entonces los países están como muy, muy, muy inestables. Temin, que es un autor que se dedica al estudio del patrón oro, dirá, la ideología del patrón oro atraviesa toda esta etapa. Los países están todo el tiempo como deseando volver al patrón oro porque era el patrón que les daba estabilidad. ¿Bien? Pero al mismo tiempo, dirá Temin, no están, la realidad a la que quieren volver ya no existe más. ¿No? Entonces, algunos datos, ¿no? En 1932, entre Estados Unidos y Francia poseían el 70% de las reservas de oro mundial. ¿No? Entonces, acá ya tenemos un dato, ¿no? Si el sistema monetario siempre se estuvo apoyando en la moneda que emitía un país en base a su respaldo en oro, acá ya tenemos una relación. Y para 1934 Estados Unidos retoma la convertibilidad y la pasa de $20 por onza a 35. ¿Qué quiere decir esto, no? Lo que había hecho Gran Bretaña ya en 1819 con la Reception Act, en la cual se comprometía a cambiar, a convertir libras esterlinas en oro, ahora lo hace Estados Unidos. ¿Qué le dice Estados Unidos al mundo? Che, intercambien en dólares, que si intercambian en dólares están intercambiando en oro. ¿Se entiende? Potencia emergente, moneda emergente, sistema monetario emergente. Y así es que llegamos a nuestro gran querido y nunca tan bien dado sistema monetario internacional en su etapa Bretton Woods. Termina la segunda. ¿Cómo venimos hasta acá? Tengo que ir así porque tengo muchas preguntas para. Estoy como en 1,5 me están escuchando. Pero bueno, es la vida. ¿Vienen bien? Yo si paro me duermo. ¿Cuántas preguntas Venimos. son Sí, del parcial, más o menos? ¿Qué querés del parcial? Profe, usted ¿Por siga qué? nomás, que está todo bien. Sí. Porque hay tanta pregunta que te lleva a todo esto que vos decís, ay, ¿qué va a preguntar este hombre? ¿Y qué va a preguntar? 120. Todo.
Y sí, básicamente, todo. Vamos a buscar preguntas del parcial. Así calmamos un poco de ansiedades. ¿Qué les parece? ¿Quieren ver preguntas del parcial? Pero vos sos ansioso también. A nosotros no decía ansioso, Mire, si pero hay vos algo sos. que soy eh, 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 Me pasaba ahora con tu Para que me movimiento. mariachi, no, pues no me acuerdo la Yo contraseña. estaba Cállate, estaba cállate un poco. achicando así el oro. Y vos te movías y yo me iba agachando. Y no deja de hablar y me olvido la contraseña. Me va a trancar toda la computadora, me va a entrar un virus maligno. Está loco, muchacho. A ver acá. Organización Internacional de Comercio. Yo no los estoy viendo. Esperen que vamos a buscar acá. Piki, piki, piki. Bueno, vamos a buscar preguntitas, ¿les parece? ¿De las graciosas o de las de verdad? De las de verdura. Banco de preguntas. Opa. Ay, no miren, 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 ay, no me copian las preguntas. Ay, ay, que no ven, ay, que no ven, ay, que no ven. ¿Dónde están? Acá. Vayan haciendo screen de pantalla. Miren, acá una de característica de patronal. Vamos a ver esta. Duplicar, vista previa. Vista previa. Levantando la mano, levantando la mano, levantando la mano. Dado los siguientes supuestos, si yo tengo un activo llamado gaucho, esto es verdad, en algún momento la moneda del Mercosur se iba a llamar gaucho, y lo deposito en un banco, plazo fijo anual, tasa de interés anual 5%, tasa de inflación anual 7%, finalizado el año tendré todo con R es insoportable, rentabilidad, renta, rey, roto, deja quieto muchacho. Esa no es. Después tenemos una rentabilidad nominal negativa y una rentabilidad real positiva, una rentabilidad nominal y una rentabilidad nominal positiva y una. ¿Cuál es la correcta? Igual todavía no lo vimos, pueden no saberlo. Chino, La vas. B, No, ¿cómo que chino básico? Tampoco es chino básico. No se hagan los cosas. es la B o la D. Horacio, levantando la mano, Dieguito. Dieguito Bonilla, nomás calentar. Es la D. O sea, nominalmente tuve digamos, mi interés fue del 5%, pero como la inflación es del 7%, lo que realmente vale ese dinero es menor todo. ¿O no? A ver, Federico, ¿qué dice? Opino igual que Horacio. Silvana. Sí, a mí me parece que es la D, una rentabilidad nominal positiva y una rentabilidad real negativa. Brillante. Esa es la correcta. ¿Se entendió por qué? Nominalmente, yo deposito 100 pesos y a fin de año me van a dar 105. Es decir, soy 5 pesos más rico. Ahora, cuando voy al mercado de las cosas, que es donde se manifiesta la inflación, las cosas subieron 7%. Es decir, soy 2% más pobre respecto a las cosas. Definición de activo, representación de valor. En términos reales, las cantidades de cosas que yo puedo comprar son menos que las que podía comprar cuando deposité la plata el 1 de enero. Entonces, hoy nominalmente tengo una rentabilidad positiva, realmente tengo una rentabilidad negativa. ¿Lo vimos todo? Bien. Si yo hago esta flechita para atrás, ¿me abre las preguntas? No, no me haga que me saca de acá. Ah, no está acá. Convertibilidad en Bretton Woods, no lo vimos todavía, Bretton Woods. ¿Por qué todo Bretton Woods acá? Los DEX, el informe Steve. Temin al analizar, esta sí la vimos. Recién la vimos. Vista previa.
Levantando la mano y si puede ser alguno que no lo haya levantado. Una característica del patrón oro. Vieron que les pongo las dos fechas. 1819 o 1870, 1914. A ver, Valentina Albornoz. Y diría la B, Gran Bretaña como hegemonía comercial y monetaria con 33% de comercio internacional. Silvana. Para mí que también, que es la B, Gran Bretaña como hegemonía comercial y monetaria, 33%, comercio internacional. ¿Y por qué no es la Resumption Act que lo acabo de dar? También, esa también, el Resumption Act garantiza Porque te lo que acabo de decir, pero es el un americano disparate vale lo que igual que la libra, pero es un disparate lo que dice ahí, porque dice la Resumption Act garantiza que el dólar norteamericano. ¿Viste? está, cerramos ahí. Tiene sus ¿Viste? trampas. No, no es trampa, hay que leer. Hay que leer. Bien. Laura, Y aumento del proteccionismo, no. ¿y te parece qué dijimos que era cuál era el matrimonio del patrón oro en lo comercial? Autarquía. Cállate, pero qué cosa, estoy hablando con Laura. ¿Qué Lo dijimos, de Laura? Patrón oro se chuponeaba con quién, el sistema monetario. ¿Con qué sistema comercial? con Gran Bretaña y Con el No, hegemónico. con no la tiene. hegemonía. Con el Bueno, hegemónico. sí, no me acuerdo, profe. Pero recién lo vimos, sos Dory, la de Buscando a Nemo. Recién lo Me vimos. mató. Valentina. Bueno, alguna puedo no saber qué es lo que me pasa siempre, profesor. No, que recién lo que veíamos, con lo que va de la mano con el liberalismo. Con liberalismo comercial. Entonces la respuesta es esa. Muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, ¿les gustó las preguntas? El formato es este. ¿Qué te está pasando atrás, Chagas? ¿Te explotan cositas de Sí, colores? le Tira pongo el fuegos efecto. artificiales él y todo eso. Mira qué bueno. Bueno, Es un hablando en ser serio, de ¿cómo luz. venimos? Porque este fue un recreíto, ¿bien? Sí, profe. ¿Se entiende cuál es el espíritu? Que lo que damos en clase, obviamente tienen que ir a leer un poquito, no un poquito, no tienen que ir a leer, pero preguntamos lo que damos. ¿Ah? Son esas preguntas. Obviamente que les puede aparecer una pregunta que yo no la trabajé expresamente en clase, pero está, el concepto lo di y está en los materiales de estudio. ¿Está? Ese es el nivel de dificultad de las preguntas. Eso es lo que hay ahí. No tiene mucho misterio. ¿Ah? Hablé como rezongando al pedo. ¿Te estresó? ¿Me calenté? ¿Sí? ¿Me calenté? ¿Pero por qué, profesor? No sé, hoy es un día bravo, es un día bravo. Chan, 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 acá. Lo liberamos entonces, ya está. Yo por mí divino, o sea, un rajo. Pero después, ustedes. Bueno, ¿ven ahí? Sistema Bretton Woods. Termina la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hay un evento que es un evento que está vinculado a que por primera vez en la historia de la humanidad existe una capacidad tecnológica para que el ser humano se extinga a sí mismo, ¿no? Hiroshima, Nagasaki, hace poco se hizo fecha, 6 y 8 de agosto, Estados Unidos tira bombas sobre población, bombas atómicas. El riesgo de la desaparición del planeta es real, ¿no? Entonces nace esta historia que los relacionistas lo tenemos que tener bien claro, esta historia de intentar superar el conflicto por la cooperación. El conflicto como medio de resolución de conflicto, el conflicto como medio de solución de tensiones ya no es viable, porque llevando el conflicto al extremo ya no va a haber por qué pelear. Esta es la historia de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, de ahí donde nacen estos esfuerzos de pasar del conflicto a la cooperación y la cooperación llevada a la institucionalización de las relaciones internacionales, ¿no? Entonces, si tenemos que fijar una idea fuerza, institucionalización de las relaciones internacionales. En el espacio político se crean las Naciones Unidas, en el espacio comercial se dan las negociaciones del GATT, que lo vamos a ver en su momento.
Y en el plano monetario se dan las conferencias de Bretton Woods. Bretton Woods es un espacio, es un lugar en Estados Unidos donde se discute cómo se van a llevar adelante el sistema monetario internacional. Silvana. Sí, profesor, ¿qué vendría a ser el aumento del comercio por encima del PBI mundial? ¿A qué Bueno, se refiere? eso es buenísimo porque es pregunta de parcial casi seguro y segurísimo de examen. ¿Tá? Ok. Ahora vamos a eso. ¿Tá? Voy a llegar a eso porque eso que. Bien, bien, pusiste el ojo, pin, justito. Entonces acá es esta historia de la institucionalización. En términos de la política monetaria, Bretton Woods es un espacio, es un lugar geográfico en Estados Unidos donde se discute cómo generar nuevas reglas del sistema monetario internacional. Los británicos, representados por Keynes, tenían como la visión de generar una autoridad monetaria, un banco central mundial, y que ninguna moneda de ningún país fuera la divisa internacionalmente como modo de pago internacionalmente aceptado, sino que fuera una unidad de cambio. Esa era como la idea que tenía Keynes, ¿no? La posición británica. Pero perdiste Gran Bretaña, comiste el plato, ¿no? Para afuera, ¿no? ¿Qué me importa? White era el secretario del Tesoro de Estados Unidos y la visión de White fue la que se impuso, ¿no? Esto léanlo, hay un desarrollo sobre la discusión. Bien. Estados Unidos como potencia emergente, ¿no? Al mismo tiempo que regulaba su participación en las relaciones internacionales por vía de esta institucionalidad que se iba creando, también tenía una participación bilateral, ¿no? Cuando uno analiza cuál es el flujo de fondos que deriva Estados Unidos al mundo, encuentra que por vía del Plan Marshall, que estaba por fuera de toda la institucionalidad, o la doctrina Truman, se derivan mucho más recursos que los que están por vías de las Naciones Unidas, el FMI, el BIRF, que después va a ser el Banco, ¿no? La conclusión es que termina creándose un sistema monetario en el cual Estados Unidos es la potencia rectora, por lo cual su moneda pasa a ser la divisa de principal uso en el mundo, ¿no? Es decir, medio de pago internacionalmente aceptado es el dólar. Y Estados Unidos se compromete, ahora vamos a ver bien las características, a convertir lo mismo que había hecho Gran Bretaña ya en 1819, lo va a pasar el compromiso lo pasa a asumir Estados Unidos con el dólar. Dice, cada onza que ande en la vuelta tiene el equivalente de $35. O inverso, cada $35 hay una onza de oro de respaldo. Tranquilo. Todo el mundo sabía una cosa, que ese sistema era débil. ¿Por qué? Por esto que acaba de ver Silvana muy bien, ¿no? Es, si el comercio internacional crece a una tasa mayor a la que crece el producto, lo que se está viendo, y era lo que estaba pasando, es que los intercambios comerciales internacionales eran más rápidos que la generación de riqueza del mundo. Y levantando la mano, si hay más intercambios, ¿qué más se precisa? Federico. Dólares. Dólares. Y si yo emito más dólares para mantener la equivalencia a $35 una onza, ¿qué más necesito? Más oro. Más oro. ¿Y el oro se puede fabricar así nomás? ¿Se puede imprimir como los dólares? No. No. Entonces, esa es la debilidad del sistema desde su origen. Si la tasa de crecimiento del comercio es mayor a la del producto, se van a necesitar emitir más dólares para darle liquidez a ese comercio que el oro existente. Por lo cual, esa convertibilidad de $35 por onza es ficticia. ¿Todos entendieron eso? Hay preguntitas de eso. ¿Todos entendimos eso? Más comercio, más dinero, más dinero, más liquidez, más coso, ¿eh? ¿Se entiende? Está brillante. Qué lindo que lo hayan entendido, como me gusta. Más oro. Va a Más oro. necesitar. ¿Y podemos hacer más oro? No podemos hacer más oro.
entonces esa equivalencia 35, una onza, es mentira. Porque yo imprimo más dólares y no tengo más oro. ¿Y Así qué pasa que con eso? ¿Y qué pasa con eso? se va todo al carajo. O sea que cuando nos están hablando de que Para, que todavía no llegamos ahí. Estamos en el 40 y pico. No te ¿La me adelantes. liquidez vendría a ser el oro? Ahí. No, Lorena. Tenemos una definición de Ya estoy liquidez. entreverada, ya estoy entreverada. Y bueno, para eso estoy acá yo, para entreverarte más. y Ya no decís voy, pare, Oscar, que vos sos un tipo educado que levanta la mano y después tenemos a la hincha de Peñarol esta, de la barra Amsterdam, que grita a lo loco. Y es así. ¿Qué querés, Lorena? A ver, ¿qué te entreveraste, negrita? A ver, hable con el profesor. ¿Qué A querés? ver, más comercio, más dinero. Más dinero, más liquidez. Más liquidez. Claro, pero venís bien, negra. Mirá, vamos Espera, al Oli. mundo. No, Vení, no. Oli, que le explicamos. Llamala que le explicamos a Oli también. Esperá, a ver si tengo un billete. Esto es no andar con plata. Bueno, tengo una tarjeta STM. Vamos a hacer que esta tarjeta STM, ¿está? Es un billete de 100 pesos, ¿está? En el mundo primario de todos los mundos primarios se producen dos bienes. Dos bienes, ¿está? Solo dos bienes. Está un país que produce esto, que son stickers, cosas, esto, los pega, esto, y otro, cinta doble faz, ¿está? Entonces, cuando este país le vende al otro, este le manda los 100 pesos. Chucuc. Pero este país se quedó con 100 pesos, pero no tiene pega, y le compra 100 pesos. Tic. ¿Viste? Con los 100 pesos hice comercio internacional por valor 200. ¿Te diste cuenta? Sí, sí. ¿No? ¿No lo ves? Hay 100 pesos acá nomás. Yo poniendo en la boca me agarra una peste bubónica. Hay 100 pesos en este mundo y hay dos Sí. objetos que valen 100. Mirá, este le compra los stickers a este, le manda los 100 pesos, vienen los stickers para acá. Sí. Pero este precisa cinta, le manda los 100 pesos para acá y le manda la cinta. ¿Lo viste? Parezco el Sí. mago Tom. Sí. Es la Ahora misma ¿Lo plata viste? entonces que está Cállense que estoy circulando. hablando con Lorena, cállense un poquito. ¿Dónde está Lorena? ¿Fuiste? De Habla acá no, Lorena. de acá, de acá. Ah, está. ¿Entendiste? Sí, Yo te con solo circulan 100 allá. pesos, yo con solo 100 pesos hice comercio por 200. Pagué una vez 100, otra vez 100. Sí, ¿Eso lo veo o no? sí. Está. Eso es liquidez. Estos mismos 100 pesos cancelaron dos compras de 100. Es lo que pasa con tu billete de 1000. Cuando vos vas a la panadería, compras 1000 pesos de bizcocho. El tipo con esos 1000 pesos de bizcocho compra 1000 pesos de harina. El de los 1000 pesos de harina compra 1000 pesos de trigo. El mismo billete termina haciendo en una jornada transacciones por valor de 10.000. A eso se le llama liquidez, la capacidad de circular del dinero. Pero si mi mundo no solo tiene esto, tiene esto, tiene esto, tiene lentes, tiene lapiceras, y todo vale 100 pesos, y todos se intercambian entre todos, pero yo sigo teniendo solo 100 pesos porque no puedo emitir más 100 pesos porque no tengo más oro. Esa es la tasa de crecimiento del comercio. Muchas cosas que valen 100 pesos. Para hacer todas estas transacciones, yo tengo que emitir más 100 pesos. Emito otra tarjetita, otra tarjetita, otra tarjetita, otra tarjetita. Pero ¿qué pasa? Esta tarjetita tenía un respaldo en oro. Pero ahora ya esta tarjetita ya no tiene respaldo en oro, porque yo hice muchas de estas tarjetitas, pero el oro no sale así nomás. Es el mismo. Es el mismo. No es siempre el mismo porque hay minas de oro, pero la tasa de crecimiento del oro no acompaña la tasa de crecimiento del crecimiento de la emisión de dólares. Bueno, ¿Ahí bien? sí, Eso es la hasta ahí liquidez. sí. ¿Lo entendiste? Sí. Sí, sí. Perdón, Oscar. Hola. Sí, Hola. se te escucha. Bueno, no, ya quedó bastante aclarado en realidad, tampoco quiero entreverar, pero se me ocurría que también una forma de superar, obviamente que no se puede, ¿no? Que es ficticio, pero quiero decir, A ver. también aumentando el valor del dólar, efectos de la divisa,
Por ejemplo, en vez de valer tanto la onza de oro, se podría decir que vale más, Claro. aunque sea ficticio. Sí, pero mirá, está Porque muy ¿dónde bien lo está? que vos estás diciendo. Porque en definitiva, yo digo, porque Está- claro, el valor de la moneda del dólar, por ejemplo, también vale por la producción, en este caso de Estados Unidos. Pero también se podría decir, yo qué sé, por ejemplo, decir, bueno, en vez de valer, no sé, 15 dólares la onza del dólar de oro, vale que valga, yo qué sé, em, bueno, que valga más. Y esa es la ruptura. La ruptura es esa, porque la ruptura es, Bretton Woods nace con una convertibilidad, ¿no? La convertibilidad son $35 por onza de oro. Entonces, Escucho. cada vez que vos vendías una vaca a $35, estabas teniendo como representación de valor una onza de oro. ¿Bien? ¿Qué pasó? Se empezó a emitir más dólares y el crecimiento del oro fue más lento. Entonces, ¿qué es la ruptura? Adecuar los precios del dólar al nuevo valor de la onza. Esa es la ruptura de Bretton Woods. Eso es lo que pasó, porque ese sistema rígido de asociar una divisa a un objeto que no puede crecer al mismo ritmo que la divisa, está llamado al fracaso. Por eso, cuando ustedes ejerzan, yo sé que les queda lejos cada vez que les digo esto, ¿no? Pero muchos de ustedes van a trabajar en el FMI, en el Banco Mundial, en Cancillería, van a trabajar en eso. Van a trabajar. Porque yo tengo alumnos que trabajan en eso ahora. Yo hace 20 años que soy docente y tengo alumnos, para mi maestría le pedí ayuda a la delegada de Uruguay en el FMI y había sido alumna mía. ¿Se entiende? Ustedes van a hacer, ¿está? Van a trabajar de eso. Capaz que les queda lejos ahora y capaz que muchos de ustedes no. Pero los gurises que se lo propongan y tengan las posibilidades de seguir, no sé qué, créanme que alguien lo va a hacer. Van a trabajar en Cancillería, van a trabajar en el Departamento Monetario, ¿no? Porque trabajamos de eso nosotros. Trabajamos de eso, trabajamos en comercio exterior también. Trabajamos en despachantes de aduana, somos docentes, pero también trabajamos en el FMI. Y también trabajamos en el Banco Mundial y en las Naciones Unidas y en Ginebra y en la OIT. ¿Está? ¿Se entiende? Valórense, pero para valorarse hay que estudiar y hay que ser buenos profesionales. Y esto hay que entenderlo, porque hay que construir otro sistema monetario internacional. Este sistema monetario es una porquería y es perjudicial para los países chicos, pobres y en desarrollo. Hay que hacer un sistema monetario internacional justo, con una unidad de cuenta que emita unidades monetarias en función del crecimiento del comercio y una cesta de moneda representativa del comercio internacional. Porque estamos en un momento de quiebre de la hegemonía, pero si viene China e impone el yuan, vamos a estar en la misma que Gran Bretaña. Y yo me estoy yendo para China, ¿no? Ahora me sacan el viaje a China. Lo que estoy diciendo es que cometer el error de sustituir una moneda hegemónica por otra moneda hegemónica, están viendo por dónde voy. Entonces, cuando ustedes asesoren, piensen, no sé qué, entiendan que estamos reemplazando un sistema monetario internacional porque las debilidades estructurales del patrón oro se repitieron con Bretton Woods y después de la ruptura de Bretton Woods nace un sistema de volatilidad, preguntita de parcial, inestabilidad, que es el sistema que tenemos ahora, crisis, 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 crisis. ¿Por qué? Porque hay un mundo de representación de valor activo en papeles, acciones, stock, compra de futuros, top and loss y no sé qué, pum, pum, que es un mundo que está acá arriba de acciones y gente que hace plata, pero esa gente que hace plata baja al mundo de las cosas y modifica el precio de la comida. Aumenta el precio del trigo y aumenta la hambruna en África. Porque esa plata viene a joder al mundo de las cosas 2x3. ¿Lo ven? Entonces ese mundo de Chirolita y los Bitcoin y la cosa y pin, que este mundo que está acá arriba, de plata que hace plata, cuando baja a la tierra, aumenta el valor de la hectárea de tierra y expulsa a pequeños productores uruguayos del campo. ¿Por qué? Porque porque la hectárea se le hace insoportable para un productor pequeño, un tipo que tiene 200 vacas. Entonces, ese mundo que parece que no tiene nada que ver con nosotros, es el que le está pegando una patada en el tuje a los pequeños tamberos uruguayos. ¿Se entiende? Por eso nos tenemos que encarnizar con él, por eso nos tenemos que enamorar de estos temas, meternos adentro y apasionarnos. Porque todo tiene que ver con todo. Porque Uruguay es un país pequeño,
periférico, dependiente y abierto. Lo que le pasa al mundo le pasa a Uruguay. El proceso de concentración en el campo no es un proceso de Uruguay, es un proceso mundial. Las navieras eran 20 hace 10 años, ahora son 5. Hay todo un proceso tendiente a la monopolización, a los grupos, a los cárteles, pequeños grupos que dominan todo. Nestlé te compra esto, pum, pum, cuando querés acordar, Nestlé tiene todo. Y te dominan el precio del azúcar y cuando querés acordar, sos un productor de alimento y no puedes comer. ¿Por qué? Porque vienen los frigoríficos, la crisis de la industria frigorífica actual tiene que ver con un proceso de concentración de capital global. Porque los frigoríficos que tienen planta de los dos lados de la frontera, cuando quieren debilitar la presión laboral en Uruguay, mandan a faenar del otro lado de Brasil, porque son los mismos dueños. Y ahí te dejan a 2.000 tipos en seguro de paro. Y una ciudad paralizada, porque esa ciudad deja de vender el kiosquero, deja de vender el de la panadería, el de salón de los cumpleaños de los gurises no labura. El fotógrafo que va a sacar la foto a la escuela, si vendía 100 fotos, vende 50. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, todo esto está acá, estamos hablando de eso. ¿Está? Y me copé, la puta madre. Martín, ¿qué te pasa? Voy a morir del corazón. Joven. ¿Quién tenía la mano levantada? Ya nadie quiere hablar conmigo. Voy a quedar todo loco. Lourdes. Sí, yo te iba a hacer una pregunta. Dale. Con todas esas idas y venidas de los 100 pesos para un lado y para el otro, y la falta de onza de oro, o la falta de poder fabricar oro como corresponde, Perfecto. mi consulta, esto era una pregunta, ¿ahí puede establecerse una deuda? Si seguimos pasando, yo compro esto, más esto, más esto, más esto, todo a 100 pesos que hice que mis 100 pesos se transfirieran en comercio, ¿no? Que pudieran, como nos explicaste recién. Sí, Bueno, la deuda es una diferencia. El concepto de deuda es el siguiente. no, yo pensé, al no poder fabricar oro, porque no es el mismo ritmo la fabricación del oro, Sí. ¿puedo generar una deuda? No. Siguiendo comprando para que... ¿o Por no? ahí no es por ahí. En Bretton Woods vos no podías endeudarte por fuera de las reglas del sistema monetario. ¿Qué quiere decir esto? Uruguay, en la década del... Vamos a tener una clase de deuda externa, ¿no? Pero Uruguay hasta la década del 60, ¿no? Por eso importa tanto saber de dónde venimos, qué cosas, ¿no? Hoy un niño nace y nace debiendo... ¿Cuánto es que nace debiendo un niño? Háganme la cuenta esta, por favor. ¿Se animan a hacerme esta cuenta? Háganme 40.000 millones de dólares dividido 20.000. ¿Alguien está haciendo la cuenta o yo estoy hablando solo? ¿Alguien está haciendo la cuenta? ¿2 millones? 20.000 millones. 40.000 millones dividido 20.000 millones. No, 40.000 millones dividido 20.000 niños, que son los que nacen por año en Uruguay. 2 millones. 2 millones de dólares. Está. Un niño nace y debe 2 millones de dólares en Uruguay. ¿Se entiende? ¿Se entiende? La deuda externa de Uruguay, hoy debe 40.000 millones de dólares. Debemos 40.000 millones de dólares. Producimos, estoy haciendo números redondos. Producimos 60.000 millones por año y debemos 40.000 millones. Estoy haciendo números groseros. ¿Está? ¿Nacen 20.000 niños por año? Qué caro, Segurí. Carísimo, seguro. Pero miren lo que vamos a ver nosotros, que en la década del 60 los niños en Uruguay nacían y eran acreedores. El mundo le debía al niño. Entonces, ¿qué pasamos? ¿No? Hacer una sociedad. No, pasó que hubo un proceso político, un proceso hegemónico, hubo un golpe de Estado, hubo dictadura, ¿no? Y la gran endeudadora, ¿no? La deuda externa nace antes, sobre inicio de la década del 60, que es el primer empréstito. Pero el grueso de la deuda nace con la dictadura. ¿Por qué? Porque hay una política monetaria al servicio de un proyecto político que tiene vínculos comerciales, que es la apertura.
El Uruguay, de que los veteranos, o sus tíos, o sus abuelos le contarán, Camino Carrasco, eso que ustedes ven ahora todos galpones de importadores, eso era todo fábrica. Camino Corrales, que son todos galpones, eso era todo fábrica, ¿no? Entonces, hubo un proyecto de sustitución de producción por comercio. Y para financiar la importación de esas cosas hubo deuda. No sé si lo ven. Entonces, iba muy de la mano la ruptura de Bretton Woods. ¿Cuándo nace la ruptura? La ruptura de Bretton Woods se da en el 71, coincidente con la crisis del petróleo, con la dictadura en América Latina. Hay un proceso que se va retroalimentando, ¿no? Bueno, esto de FMI, los apuntes lo leen. A mí me gusta que vean estas características que son las preguntas bien claras de Bretton Woods, ¿no? ¿Cuáles son las características de Bretton Woods? Institucionalidad, ¿no? El sistema monetario internacional que nace en el 44 nace con instituciones. Para ser parte del FMI hay que hacerlo de Naciones Unidas. El FMI es un organismo especializado en Naciones Unidas. ¿Bien? Ustedes se van a leer todas las discusiones que hay entre Keynes y White en eso que dice FMI y sus debilidades. Igual yo ya nombré las fundamentales, la tensión entre White y Keynes. Y lo que nace ahí es un tipo de cambio fijo. Si yo tengo oro, si yo tengo dólares, tengo oro. ¿Bien? Y los países pueden emitir moneda nacional en base a sus reservas en dólares o en oro. E intentarán tener un tipo de cambio fijo. ¿Qué significa eso? Uruguay, por ejemplo, Uruguay tardó mucho en entrar a las reglas de Bretton Woods, ¿no? Se hizo el vivo, lo rezongaba Estados Unidos. Imagínense a Valle al herrerismo, ¿no? Todos con una visión muy nacional, entregar la política monetaria. Esa es mi tesis de maestría, ¿no? Eso fue lo que estudié yo, ¿no? O sea, cuando vos lees Herrera, ¿qué tiene? No, yo no quiero entregar la política monetaria. Cuando lees a Valle ¿qué dice? No, yo no quiero entregar la política monetaria, ¿no? O sea, había una resistencia porque la política monetaria se concebía como una expresión de la soberanía nacional, ¿no? Pero bueno, pero después vino todo el condicionamiento, ¿no? Estados Unidos era el principal cliente del mundo. Estaba bravo. Y están los telegramas de la Embajada de Estados Unidos diciéndole al gobierno uruguayo, che, miren que nosotros le compramos esto. Y ustedes no están respetando las reglas de todo. Miren que nosotros, miren que los bancos que financiamos, ¿no? Entonces hay un conjunto de incentivos, ¿no? Esto lo dice Hodgson, ¿no? Otro, bueno, seguramente sea el próximo premio Nobel de Economía, ¿no? Dice, hay una estructura de incentivo, ¿no? Y las políticas son autónomas hasta ahí nomás, porque vos tenés limitantes para tomar decisiones. Estados Unidos es el garante del sistema, es el dueño de la moneda y es el que le dice al mundo que se compromete a intercambiar cada $35 una onza de oro. ¿Bien? Entonces el mundo comercializa en dólares. ¿Bien? Y la advertencia que había hecho Keynes es esa última que está ahí, ¿no? Si el comercio aumenta, requiere más dólares. Es muy sencillo. Y si hay más dólares y el oro no crece al mismo ritmo, esa convertibilidad de $35 por onza es ficticia. Y fue lo que pasó. ¿Ah? Bueno, desde el punto de vista comercial, ¿qué pasa desde la década del 40 en adelante? Este es el reducción arancelaria promedio, ¿no? Es decir, fíjense, los aranceles bajan. Preguntita de parcial, el arancel es el instrumento de política comercial por excelencia. Es decir, si bajan los aranceles, es un mundo más libre. ¿Qué vemos acá? Es un mundo mucho más libre, desde el 47 hasta el 94. Es un mundo de más intercambio, más flujo, crecimiento de cosas. ¿Ah? Y si hay más intercambio de cosas, se precisa más billulla, más tarasca. Bueno, vamos a ver la ruptura. Palo y palo. 10 minutos para ver la ruptura. Y de la ruptura hay como 20 preguntas. ¿Ah? ¿Qué es la ruptura? Bueno, la ruptura es que las características fundamentales de Bretton Woods desaparecen. Desaparece la convertibilidad, el tipo de cambio fijo. ¿Ah? Desaparece. ¿Bien? ¿Y qué ocurrió
con el proceso de institucionalización de las relaciones internacionales, y es que se debilitó, ¿no? Porque lo que pasó es que emergió la Guerra Fría. La Guerra Fría como un proceso en el cual aquel proceso que habíamos visto de sustituir el conflicto por la cooperación se rompió. Y hubo un proceso de enfrentamiento bélico indirecto, Vietnam, Corea. Y lo que terminó pasando, y esto lo describe muy bien Triffin, que es un economista que en la década del 60 es el que le saca la foto a la realidad monetaria, dice, en el mundo hay 10 veces más dólares circulando que lo que existe a respaldo en oro. ¿Pero por qué seguía la convertibilidad? Y porque la gente confiaba en el dólar. Bien. Pero llega en el 71 y hay un proceso de inestabilidad muy grande. Está la crisis del petróleo, el petróleo pasa de $4 el barril a 12, es decir, se multiplica por 3. Y lo que ocurre es que las bases que sostenían el sistema desaparecen. Nixon en agosto del 71 le dice al mundo que no va a convertir más dólares en oro. Y lo que ocurre es que se devalúa el oro. ¿Bien? El dólar. Entonces, primero pasa de 35 a 38 y después pasa de 38 a 42. Y hay un proceso de proteccionismo, como está pasando ahora con Trump, porque es un momento que venía recuperando de la Segunda Guerra Mundial, Japón venía creciendo, y los dos venían creciendo a un ritmo mayor que Estados Unidos. Hay cierto estancamiento, ¿no? Y generalmente las potencias responden al estancamiento con proteccionismo. Es un poco lo que le está pasando a Estados Unidos ahora con Trump, ¿no? Y otra cosa que ocurre, Valentina. No, porque me surgió justo lo que dijiste acerca de Trump específicamente y de las medidas proteccionistas que está tomando. No sé si estás al tanto, pero hoy también me apareció en las noticias que mismo una empresa acá de Estados Unidos cerró por una de las decisiones políticas que también Trump está tomando en base al proteccionismo. Hablaba algo de eso. No vi, no vi. Claro, porque gran parte de la política, ¿por qué lo votan a Trump en Estados Unidos? ¿No? Porque la respuesta más fácil es el mismo pueblo que había votado a Obama, un negro, liberal, no sé qué, que era culto, sabio, arriesgado e intrépido, pasó a ser una manga de analfabetos, Homero Simpson, que votan a este, ¿no? Y no es así, ¿no? Generalmente hay explicaciones un poco más profundas para entender, ¿no? Y lo que le pasa al norteamericano, de lo que llama el cinturón del óxido, que era donde estaba toda la cadena industrial, ¿no? Es que esa cadena industrial desapareció, y desapareció porque esas empresas se deslocalizaron al resto del mundo. O sea, un proceso natural de una economía liberal que se abre al mundo y los empresarios no tienen bandera, producen donde ganan más plata. Entonces, si yo hacer una pelota Nike en Houston me sale $50 y voy a Vietnam, que es donde se hacen las pelotas Nike, y me sale $1, y la voy a hacer en Vietnam, ¿no? Entonces, ese descontento es el que llevó al que les dijo que les iba a traer las cosas, y está cumpliendo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Está cumpliendo en términos de el electorado que él representa, que es el enojado, conservador, el que la globalización arruinó a Estados Unidos. A él le está respondiendo y le está diciendo a las empresas: vos querés producir en Vietnam, muy bien, te voy a cobrar el impuesto, vas a pagar impuestos acá. Y si no, te venís a producir acá. No sabía lo de esta noticia. Pero bueno, lo que estaba pasando, te voy a dejar un poquito, Valentina, porque quiero dar un par de ideas fuerzas que son preguntas de parcial. Lo que está pasando es que, y esto lo dice Stiglitz, Premio Nobel de Economía, fue asesor de los demócratas, ¿no? Un economista liberal de mercado. En los 70 lo que está pasando es que está emergiendo un sistema financiero autónomo al capitalismo clásico. Vos ponele que el capitalismo es un sistema horrible, opresor, ¿no? Pero tenía una lógica de renta industrial, ¿no? De combinar factores productivos para producir nueva riqueza. Lo que está pasando con este sistema financiero es que se aleja del sistema productivo y va a buscar rentabilidad financiera por todos lados, desestabilizando precios.
Y hay un libro que se llama El dólar en los 70, que yo lo uso mucho y en la bibliografía ustedes lo van a encontrar en ese resumen, que muestra indicadores de ese crecimiento del sector financiero. Fíjense ahí, la expansión de la actividad bancaria. En 1960 los bancos, ¿no? Los números de bancos en Estados Unidos no llegaban a 20. 10 años después están cerca de los 200. Sucursales en el exterior de esos bancos no llegaban a 50 en el 60. 12 años después están arriba de los 600, 700. Miles de millones de dólares en préstamo en el exterior. En el 60 no llegaban a 5.000 millones. 3 veces más 10 años después. ¿Qué está pasando? Y ahí Stiglitz lo dice muy bien. Los departamentos industriales, las fábricas en Estados Unidos, empiezan a abandonar sus departamentos industriales, su ingeniería, su innovación y desarrollo, y empiezan a poner departamentos financieros, maquinitas para hacer plata. Y lo que se produce es un crecimiento del sistema financiero que vamos a llamar financiarización, que es la etapa actual. La cuarta etapa es la financiarización. ¿Cuáles son las características de la financiarización? Bueno, primero, debilidad institucional. El FMI no es el órgano rector de la política monetaria. Segundo, no hay tipo de cambio fijo. Tercero, no existe convertibilidad, por lo cual las monedas valen porque creemos que valen, y basta que dejemos de creer para que una moneda caiga. Y el cuarto elemento es este que está ahí, ¿no? Es cómo en 4 décadas, ¿no? En la década del 80, los activos financieros a escala mundial coincidían con la producción y la riqueza mundial que se producía. 10 años después, los activos representaban el 263% del PBI mundial. En el año 2000 pasaron a 310% del PBI mundial y en el 2010 316%. Es decir, hay millones y millones y millones y millones de dólares que andan ahí especulando con compra de futuros, ¿no? Acá hay una imagen que lo que intenta es demostrar no, estos con datos de Triffin, cómo Estados Unidos a partir de la década del 60 había empezado un declive, ¿no? Ahí está Vietnam en azul, aumento de los gastos militares, y las potencias tienen una gran ventaja, que cuando necesitan financiar imprimen, ¿no? Entonces este crecimiento de los dólares sin respaldo. Y después el déficit, ¿no? Esto que decíamos, Estados Unidos débil respecto al mundo. ¿En qué sentido? En el sentido de que le estaba comprando al mundo mucho más de lo que le vendía, ¿no? Y ese déficit, ¿cómo lo financiaba? Imprimiendo. Estos economistas, uno es de Yale, el otro es de Harvard y el otro de Columbia, son 3 economistas que en la década del 70 escriben el libro El dólar en los 70. Y lo que están viendo es eso, ¿no? Es cómo el mundo cómo Estados Unidos está perdiendo capacidad productiva industrial y cómo está emergiendo este sistema financiero especulativo que gana de lo volátil y demás. Y por último, preguntita de parcial de cabeza, nuestra hermosa matriz de Stiglitz. ¿Tá? Stiglitz fue convocado para analizar el sistema monetario internacional y ahí convocó a 25 economistas. ¿Dónde estás? Bueno, se me perdió. Y ahí convocó a 25 economistas. Eso lo convocó en Naciones Unidas. ¿Tá? Y publicaron lo que se llama el informe Stiglitz. En el informe Stiglitz está esto que yo les comentaba hace un rato, ¿no? ¿Cuáles son? Es una comisión de expertos de Naciones Unidas. ¿Cuáles son las debilidades? Y hay un programa, la reforma del sistema económico en el marco de la crisis global. Y hay un conjunto de propuestas respecto a cómo conformar un sistema monetario internacional. Pero cuando describen el sistema monetario internacional lo hacen con esta matriz que está, creo que en la página 125. Bueno, ahí dice 125, así que está en la página 125. Es esta que está acá. Bien. ¿Qué nos dice? No es para que vayan al libro, sino para que vean que esta matriz la saqué de acá. Que dice, el sistema monetario
no solo está mal diseñado, sino que está diseñado para que le vaya mal. Porque yo donde le va mal le va bien. Y dice, porque fíjense esto. Los escenarios son los siguientes. Podemos tener un sistema monetario internacional con mucha regulación, muchas reglas, control, que no puedan timbiar plata. Y en el caso que les vaya mal, los podemos rescatar. O en el caso que les vaya mal, los podemos dejar tirados. O podemos tener un sistema monetario como el que tenemos ahora, sin regulación, pero bueno, sin regulación, pero si les va mal, no los rescatamos. Pero ¿qué es lo que dice Stiglitz? El sistema monetario funciona acá, en la matriz D. ¿Cuál es la D? El sistema monetario internacional no tiene regulación, hace cualquier cosa con la plata y si les va mal, los rescatamos. Entonces, tienen un diseño institucional basado en privatización de las ganancias, cuando ganan les va bien, y socialización de las pérdidas, cuando pierde el sistema bancario, va el Estado y los rescata, porque son tan importantes y tan grandes que no les puede ir mal. Me cansé. Che, la clase que viene, me quedaron muchas cosas por ver. Tenemos esta del mono que está de más, la paradoja del billete que está genial, la de los monos, bueno, no importa. La clase que viene me traen ahí a la cosa esta, a la matriz, porque tendría que poner un par de ejemplos más respecto a qué pasa en A, en B, C y D. Y vamos a jugar un poquito ahí posibles preguntas de parcial, porque les va a tocar matriz seguramente. ¿Está? En el examen, en el parcial casi seguro, en el examen seguro. Así la trabajamos un poquito más. Porque son menos de 5 ya. Yo los tendría que haber largado menos de 10. Para garantizarle su derecho a la desconexión, ¿verdad? Y todo lo que son los derechos que tienen ustedes, ¿verdad? Y el que tengo yo, pues yo soy un ser humano también. Tengo derecho a desconectar. ¡Buf! Ay, quedé tan contento. Me gustó. Pasó rápido. Yo cuando Que te pasa vaya rápido. bien en China. ¿Qué querés? Que te vaya bien en China. Pero nos vemos antes, vos. ¿O no? No te vas Despacharon, ahora. profe. Y sí, una clase. Bueno, está, pero ya me estás velando. Todavía no me morí. Ya me estás prendiendo vela. Qué cosa, vos. Bueno, gurises, perdón. ¿Algo que quieran consultar, rever, preguntar, coso? Se quieren ir al carajo, están re podridos. Yo, pero no tiene que ver con el curso, profe. ¿Cómo? Yo, pero no tiene que ver con el curso. Mucho mejor. Dale. La última clase usted dijo, si quieren saber algo de la historia económica del Uruguay, les recomiendo este libro y mostró un libro de tapa celeste, si no recuerdo mal, y quisiera Ya te lo anotar. traigo. Pará. Bien. Pues lo estoy leyendo. Cuando era una persona feliz, leía novelas cuando me acostaba. Ahora estoy leyendo esto. ¿Lo ves ahí? Está en Fundación de Cultura. Si tenés, creo que tarjeta Teleidoscopio, Santander. ¿Eh? teleidoscopio, dice. Sí, Historia económica de Uruguay. Teleidoscopio, Historia Económica de Uruguay. El compilador es Luis Bértola. Está bien. Profesor, igual la monografía que vos publicaste habla bastante de esto. ¿Fuiste muy No, mal? pero acá Fede me está preguntando este libro No, porque. ya sé, No, pero yo te estaba preguntando por la monografía, igual es como que habla bastante. Y básicamente sí, habla de esto. Escribí para esto. Muy honesto, mucha valentía. La voy a leer ahora, la voy a terminar de leer. Capaz que está bueno, sí. Se está usando pila. Aaron. Buenas, profe. No, básicamente quería preguntarle un concepto que usted había dicho así rapidito, que era, ¿el arancel es el instrumento de preferencia? No, de excelencia en la política Está. comercial. O sea, en términos comerciales, ¿cuál es la definición de arancel? Arancel es impuesto a las importaciones. Esa es la definición de arancel. Entonces, cuando el mundo estaba arancelizado, ese proceso que vimos de baja de los aranceles, lo que está dando cuenta, lo que está reportando es un mundo más libre.
conforme se llegó al tope de la reducción arancelaria, surgen otras formas de protección comercial que las vamos a ver con Amaranta, en una clase de Amaranta. Muchas gracias, profe. Dale. Lucía. Profesor, una pregunta. La semana que viene no sería semana de exámenes, o sea, no habría clase, sería El 15 después, nos, el otro, el el 15 lunes. nos volvemos a ver, profe. Porque el 8 es la semana el 8 ya empieza Ah, entonces esa no nos semana de vemos, ¿no? exámenes. Ah, tuviste bien en despedir. Pues No, yo el pero 15 usted no se va el 19. no, del 15 al 29. Ah, del 15 al 29. Ah, está. Y me voy Entonces, unos días antes, pues son el 2 días de 15 vuelo, así es que la miré, próxima. miré el 13, una cosa así. Ah, entonces le hizo bien en prender las velas, Lourdes, porque sí, ya no Estuviste nos vamos a bien, volver a ver. ¿viste? ¿Y a quién le hacemos acuerdo de eso? A mí, porque vamos a tener otra clasecita, ¿se acuerdan que vamos a tener una clasecita virtual ahí? Ah, va a Profe, ¿es el cambiar 18 el parcial? el ¿Cómo? 23. ¿O el primer parcial es Ah, el no sé, 23? fíjense en el cronograma, no 23. me Ay, no hagan me de memoria. acuerdo. Sí, Hay un ta. cronograma, para eso les El mando un 29, cronograma, perdón. porque después El yo les digo 29 una de fecha acá y septiembre se es me el agarran de esa parcial. fecha como vampiro. El 29 dice el cronograma. No sé, no sé. Gracias. ¿Estamos? Bueno, profe, buen viaje ¿Cómo y nos buen vemos a la fin? Si vuelta. hoy es lunes. Compartimos. Hoy es lunes, queda toda No la nos semana. vamos a ver el lunes. Pero no nos Los quiero vamos a mucho. ver. Pórtense. Pero Chao. nos vamos a Buen ver. viaje.